No, solo para dos cosas, tres. Amigos, gracias por estar en nuestra compañía. Usted lo ha visto, es una situación muy compleja y complicada la que está viviendo actualmente nuestro país. Parece que somos el país de las filas. Hay fila para todo, la gente protesta, filas para el diésel, filas para la gasolina, para comprar pan, para comprar arroz y así para adquirir productos que están escaseando en los mercados. Para hablar acerca de la situación que está viviendo nuestro país en el ámbito económico, social y político, tenemos un invitado especial esta mañana. Nos acompaña Jorge Fernando Quiroga Ramírez, más conocido como Tuto Quiroga. Está con nosotros. ¿Cómo está, Tuto? Muy bien, buen día. Buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Tuto. Es importante que la gente pueda tener una percepción en general de lo que está ocurriendo. Y lo hemos estado viendo, que usted ha estado muy activo, precisamente hablando acerca de la coyuntura social que está viviendo nuestro país y la coyuntura económica, por sobre todo, una crisis muy profunda. Una crisis profunda, terminal, y esta es la descomposición y degradación de casi 2 décadas del proyecto azul masista que ha saqueado la economía. Yo en este set o en el otro lado, en los nocheros, venía y recorría y peregrinaba a través de los años advirtiendo de que el MAS estaba saqueando el gas natural. Menos producción de gas, menos ingreso de dólares. Menos producción de gas, más necesidad de importar diésel y gasolina con menos dólares. Y esto se sabía que iba a venir, era previsible, es doloroso. Y antes, cuando uno lo decía, te criticaban, te decían agorero, no seas pesimista, no seas negativista, cuando era absolutamente previsible que cuando Evo Morales recibe un país sin deuda, lleno de gas, con contratos al Brasil y la Argentina, con el IDH de 50%, ¿qué hizo? Abrió 2 válvulas, recibió la plata, construyó elefantes, estadios, palacios, compró jets, compró aviones, helicópteros, llenó de pegas, hizo industrias que no funcionaban y este era el desenlace absolutamente previsible. Un país que se queda sin producción de gas, que pierde el mercado argentino, que podemos perder el mercado brasileño, que estamos cerca de no tener gas natural para generar 2/3 partes de la electricidad que nos ilumina en las casas, dejar a las amas de casa sin gas a domicilio, dejar a los micreros sin gas natural vehicular. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Importar de Argentina a 5 veces el precio. Es la destrucción total. Y hoy día lo que dices, vivimos la consecuencia. Un país de colas por diésel, gasolina, por comida, de escasez, de inflación, de precios galopantes. Cola por dólares que no te los devuelven. Y es un tema estructural que este gobierno inepto, producto de 19 años de saqueo, han dejado a Bolivia una crisis profunda y no tienen respuesta. Yo el 2020 le dije a todo Bolivia, si no se hace un puente de salvataje de balanza de pagos de 7.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, llegaba devaluación, llegaba la escasez, llegaban las colas. Dicho y hecho, pasó. Y ahora no tienen respuestas, excepto pelearse y bloquearse por la sigla, por la candidatura, por las pegas, mientras el país está a la deriva y la economía está pulverizada. Tuto, hace más de 10 años usted vaticinó lo que iba a ocurrir con el modelo económico y como él se lo dijo en varios medios de comunicación, este modelo económico, social, comunitario, productivo, que era propuesto incluso por Luis Arce en la gestión de Evo Morales y que parecía ser muy efectivo porque se estaba viviendo una bonanza del gas. Pero ¿qué ocurre cuando Luis Arce pasa de ser un ministro de Economía a ser presidente? ¿Por qué este modelo ya no funciona? Porque nunca funcionó, porque no hubo ese trabalenguas de modelo económico, social, bla, bla, bla. Era, disculpe, paja pura, no había nada de eso, era saqueo. ¿Qué tuvo la fortuna que tuvieron Evo y Arce cuando llegaron en el 2005? Porque son la yunta que ha destrozado el país juntos. ¿Qué hicieron? Recibieron un país con gas que nosotros habíamos certificado, con gasoductos que nosotros habíamos construido, el de Brasil, el de Argentina que se reactiva, el interno de Yacuiba a Río Grande, contratos que nosotros habíamos suscrito, IDH e impuestos que otros habíamos legislado. El MAS se oponía a todos los factores que generaron la bonanza gasífera. Son como la persona que se opone a que andes de novia, que dinamita la iglesia el día que contraes nupcias y que si nace un bebé tiran molotovs al hospital y si el bebé nace bonito se cree en el padre. Eso es lo que hicieron Evo Morales y Arce. No había modelo, era la gastadera. Tengamos una noción de las cifras. El MAS llegó a tener 8 veces los ingresos fiscales que nosotros teníamos
por abrir las válvulas del gasoducto. El Estado boliviano hoy cuesta 9 veces más, de 2.270 millones de dólares al año a más de 21.000 dólares al año. Gastadera, viajes, viáticos, aviones, helicópteros, palacios, se farrearon la plata. Fue el modelo del saqueo. Y el modelo del saqueo tiene un límite, que si no repones reservas de gas, que desde hace 15 años les decíamos, se están farreando el gas, no hacían nada. Hoy día sale Arce a decir, ah, caramba, Evo no exploró. Claro que no exploró, se lo decíamos. El año 99, para que tengas idea, a los que nos insultan, hicimos 64 pozos exploratorios para certificar reservas de gas. Hace 25 años se hacían 64 pozos exploratorios de gas. Evo Morales pasó a hacer 5 al año, pasó a hacer un pozo exploratorio al año. Arce nos informa en su pizarra que Evo hacía un pozo cada 2 años, medio pozo al año de 64, y que ahora está haciendo 4 o 5, pero no encuentran nada, han destrozado. Y Arce omite cuando hace el diagnóstico y culpa a Evo Morales de recordar que Evo era presidente y que él era ministro, que juntitos saquearon. Y Evo, cuando lo critica a Arce, se está lavando las manos. Él lo impuso con el dedazo del jefazo en Buenos Aires, rodeado de niñas, para vergüenza nacional e internacional de nuestra querida Bolivia, y ellos son los corresponsables de haber hecho esta destrucción. Y lo de los dólares, desde el 2014, cuando el gas empieza a caer la producción, empiezan a saquear los dólares del Banco Central. Y ahora sale de que han vendido todo el oro por debajo de la ley. ¿Y qué es lo único que hace el Banco Central? Emitir billetes, comprar más billetes para reponer los billetes que circulan en la calle. No sé por qué será, pero el Banco Central y sus ejecutivos le van a tener que responder a Bolivia por el manejo del oro y por estas compras que están haciendo de billetes, porque son parte de un sistema corrupto y saqueador de Evo y Arce. Y hablando acerca de este sistema, Tuto, ¿cree entonces que hubo un derroche de todos los recursos que se estaban generando por este boom que hubo del gas, que fue tan beneficiario además para nuestro país? Se han hecho obras monumentales en diferentes regiones, por ejemplo en Tarija, en Yacuiba, en Uriondo. La gente incluso las ve, son obras que están abandonadas, pero obras que se han construido con los recursos precisamente del IDH. Entonces hubo un derroche, hubo un malgasto, no se supo qué hacer con tanta cantidad de dinero, no se supo administrar. No supieron qué hacer, robarse. Se lo robaron. Fue un saqueo despiadado, sin misericordia ni clemencia. Fue un saqueo sin límite. Mira, yo muestro las listas de cerca de 9.000 millones de dólares de elefantes azules, desperdigados a lo largo y ancho de los confines de nuestra patria. Desde Cobija, abandonados, silos en Cobija, abandonados. Industrias, planta separadora de líquidos en Tarija, que no tiene que separar porque ya no se va el gas a la Argentina, petroquímicas en Bulo Bulo que no funcionan, fábrica de quipus, ¿te acuerdas? Decían, vamos a hacer quipus, vamos a hacer celulares en Bolivia. Dice que los de Apple y los de Samsung siguen preocupados, porque te acuerdas que quipus iban a hacer celulares para vender en Bolivia, fábrica de miel, fábrica de papel. Mentira, todo era para comprar con sobreprecio y corrupción a dedo, sin licitación, y para dar pegas a los amigotes. Palacio para Evo, palacio para García Linera. Avión para uno, avión para el otro. 9 aeronaves presidenciales tiene nuestro pequeño, pobre país. Fue un saqueo sin misericordia, un derroche de los dólares, sin reponer reservas. Y hemos llegado a esta crisis terminal para lo que no tienen respuestas. El próximo año hay que gestar un gobierno que primero genere mayoría para salvar la economía con un programa de estabilización. Yo le dije a Bolivia, eran 7.000 millones de dólares el 2020, van a ser 12.000 millones de dólares y un poquito más el próximo año, arrancando el tercer siglo de vida republicana. Hay que salvar la economía, hay que resucitar el gas, atrayendo inversión masiva, como se lo hizo en la década de los 90, que el MAS se saqueó. Hay que proyectar el litio, haciendo nuestro país la capital mundial de baterías de litio, centro de tecnología inspirados en Cochabamba, con nubes de datos, con centros de inteligencia artificial. Esos elefantes, el Museo de Orinoca de Evo, ideal para hacer un centro de inteligencia artificial. En Oruro, clima alto, frío y seco, refrigeración natural. Hay que darle uso tecnológico y digital a los elefantes azules, varios de los que han dejado desperdigados, y dejar atrás
la Bolivia analógica, que como ese reloj que pusieron en el Congreso, analógico y va para atrás como el MAS. Hay que ser tecnológico, digital, con inteligencia artificial, con baterías de litio, yendo para adelante, pero primero salvar la economía, resucitar el gas y reconstruir las instituciones. Esa es la forma entonces para que se pueda salir adelante en un país que está tocando una crisis muy profunda y que ya no solo se siente en cifras, sino la gente ya siente en el día a día, Tuto, porque ya han habido momentos en el que la gente está viviendo en incertidumbre. No sabe si al día siguiente va a poder ir a trabajar porque va a poder cargar gasolina en el vehículo, no sabe si va a encontrar pollo, carne, pan o si le va a encontrar un precio en el que ya no va a poder acceder. Decías cambiar las instituciones. Hablando de instituciones, de los cambios que deben generarse también en el país, sobre las elecciones judiciales que están muy próximas a vivirse, se ha ratificado para el 15 de diciembre. Bueno, elecciones judiciales están largamente demoradas. Vivimos en el país donde se viola la Constitución. ¿Dónde empezó el mal ejemplo de violar la Constitución? Evo Morales. Él tenía 2 mandatos y él forzó un tercero violando su propia Constitución, pretendiendo que había refundado Bolivia, cuando lo único que hizo este sátrapa pervertido y depravado fue refundir a la economía nacional y al país. Recuerda que consiguió su tercer mandato, después se están cumpliendo 5 años, que buscó un cuarto con fraude. Esas violaciones de la Constitución normalizaron y volvieron rutinario el poder violar la Constitución. Eso de Evo Morales, de buscar quedarse 3 mandatos, buscar un cuarto con fraude, violando la Constitución, es el mal ejemplo que hoy tenemos y la justicia está prorrogada. Ahora bien, el gobierno ha saboteado sistemáticamente las elecciones judiciales. Por prorrogada que esté, hay una serie de dictámenes. Mi preocupación es que el órgano electoral, que es el último eslabón semiconfiable institucional que tenemos, en el Congreso es gresca abierta, división total y no funciona. El Ejecutivo a la deriva y en limbo. El Poder Judicial prorrogado. ¿Cuál es mi mayor preocupación como boliviano? Que la misión más importante del órgano electoral es hacer elecciones nacionales para tener un gobierno que cambie radicalmente de rumbo y salve a Bolivia el próximo año. Esa corte electoral con doctor Hassenteufel a la cabeza, en la reunión del otro día, le firman un papelito diciendo proceda a hacer las elecciones. ¿Qué pide la corte electoral? Una ley que los blinde jurídicamente. Claro, porque se pueda garantizar el proceso. Que garantice el proceso y que no sean pasibles a hechos punitivos o procesos penales. ¿Y qué le dicen en el Congreso? No podemos hacer ley. Así son los evistas y arcistas. Cuando necesitan saquear, aprueban la ley del oro con dispensación de trámite sin seguir los procedimientos. Cuando hay que elegir ministerio público para tener impunidad por su latrocinio y corrupción, se juntan. Cuando hay que reunirse para el títere de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, bloqueador de su región que lo eligió, ahí se juntan y otra vez lo eligen. Pero para darle seguridad jurídica al órgano electoral que debemos preservar por encima de todo, dicen no hay tiempo, ustedes sigan. ¿Y qué ha dicho el Ejecutivo ayer? Que les van a hacer juicio si hacen la elección judicial por el dictamen del tribunal. Y dicho eso, hay dictámenes del tribunal que no pueden ser a la carta, no pueden ser este me gusta, este no me gusta. Hay uno que dice lo que señala la opinión consultiva. Morales no puede ser candidato. Ese vale. Este otro no vale. Así no se puede hacer. Estamos exponiéndonos a que el último eslabón, que es imprescindible para el próximo año, sea materia de juicio. Imagínate, ayer lo dijo un viceministro del Ejecutivo, les hacemos juicio si hacen elección judicial. Órgano electoral, si quiere proceder y le hacen juicio, decapitan. Tenemos Poder Judicial prorrogado, el Ejecutivo a la deriva, el Congreso trancado. Si decapitan órgano electoral, estamos entrando en una situación donde no va a haber forma de hacer elecciones el próximo año para salvar Bolivia. Para mí, la prioridad por encima de todo es preservar el órgano electoral y no exponerlo a que también sean enjuiciados y perseguidos por lo único que hace bien este gobierno, persecución judicial. ¿Cree que está en riesgo entonces la elección judicial? Basta escuchar ayer, mire, han firmado el documento el otro día. Y es creo que 5ª vez que firman, ¿no? Recordarás que a lo largo del año en la vicepresidencia firmaban, en la Corte Electoral firmaban, y una y otra vez aparecen amparos, y hacer una elección judicial en la mitad de Bolivia y en la otra parte no, es imposible hacerlo. Poner en riesgo órgano electoral pone en riesgo la salvación por la vía democrática del próximo año,
porque hoy día en ese Congreso disfuncional no hay 2/3 para nombrar nueva Corte Electoral. Si enjuician a la Corte Electoral y la decapitan, nos quedamos sin órgano electoral y nos quedamos sin elecciones presidenciales, nacionales, congresales el próximo año, que es lo imprescindible para salvar Bolivia. Ahora, hay un fallo que se ha conocido en esta semana que inhabilita a Evo Morales como candidato. Y Evo Morales dice, este no es válido porque son autoprorrogados. Sí, así, Evo Morales cuando le gusta dice no vale. A ver, el fallo este no es más que la complementación y enmienda de otro fallo anterior que hicieron hace mucho tiempo, que no es más que la aplicación nacional de lo que ha dicho la Corte de San José. Te lo dice quien ha peregrinado durante 4 años con una propuesta de opinión consultiva. ¿Qué es eso? Una consulta que hace Colombia. Mi amigo Iván Duque, estuve con él la semana pasada. Mira qué casualidad. ¿Dónde estábamos? En un seminario en República Dominicana. ¿Qué ha hecho República Dominicana? En base a la opinión consultiva 2821, que sale ese año 2021, que señala que reelección indefinida es más de 2 mandatos de plazo razonable y que no se puede modificar este límite en el ejercicio de la presidencia. ¿Qué hizo Evo Morales? Tenía 2 mandatos, usó un tercero, buscó un cuarto e intentó 2 veces modificar el límite de mandatos. Violó al derecho y al revés la opinión consultiva de la Corte de San José, que la Carta Magna, artículo 256, artículo 410, señalan que tienen el mismo rango o por encima de la Constitución. Cuando esa opinión consultiva salió, el 2021, yo la mostré el texto y les dije lo que hoy todos sabemos. Evo nunca más, jamás, lo dice la Corte de San José. ¿Por qué tardaron tanto en el tribunal en poner a derecho lo que decía la Convención Internacional? No cabe duda que desde el 2021 dice eso. Los evistas en la UCAeñe salen, casi me da ganas, no sé si de reír o llorar. Dicen, la opinión consultiva de Tuto Quiroga es la que dice que no tiene nada que ver esto con la reelección, solo la reelección indefinida. Y leen el punto 39 y otros, lean el punto 38. Evo dice que no habla bien castellano, ¿no? ¿Recuerdas cuando dijo, he disparado a la llanta? Se entiende perfectamente. ¿Qué parte? No? Impecable su castellano. Bueno, lean pues el castellano de la opinión consultiva. Punto 38, dice, solo son 2 mandatos de plazo razonable, Evo tuvo 3, buscó un cuarto, le debe eso a Bolivia. Este señor violó la Constitución, nunca tuvo derecho al tercer mandato, nunca tenía derecho al cuarto, nunca tuvo derecho a violar el 21F. Eso dice la opinión consultiva, para mí no hay duda. Y la opinión consultiva de la Corte Interamericana está por encima de la Constitución. Él busca desesperadamente impunidad para su depravada y pervertida pedofilia y su angurria de poder, porque este señor que habla de Tupac Katari, ahora salió a hablar de Tupac Katari. Tupac Katari no hablaba en jets de PDVSA, no andaba en vagonetas de PDVSA, y que estoy seguro que no andaba causando vergüenza internacional metiéndose y abusando de niñas adolescentes. Tuto, es un panorama el que se ha hablado del económico, judicial y que es uno de los temas más importantes que tiene actualmente Bolivia. Se viene un año de elecciones presidenciales. Ojalá que logren consolidarse las mismas. Tuto, ¿será candidato para las próximas elecciones? Tuto, cuando tenga algo que decir, cuando me corresponda, va a llegar un momento, cuando haya un anuncio que hacer, si se da, lo haremos. Lo que ahora estoy viajando, haciendo, recorriendo universidades, es mostrando qué debemos hacer como país. Porque hay que entender que el desafío que llega el próximo año es el más grande de la historia contemporánea del país. Hay que salvar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, claro, acabar con el narcotráfico, devolver seguridad. Primero hay que ponerse de acuerdo en qué vamos a hacer. No es cuestión de decir quién, tengo corbata, me gustas. No, qué vamos a hacer y generar una mayoría para que respalde una plataforma de salvación nacional. Habrá momento para hacer los anuncios personales. Claro, es que el país está pendiente acerca de eso porque sabe que la próxima persona que asuma la presidencia de Bolivia va a tener un país con la olla vacía y va a tener un país además con una sociedad desconfiada, con una sociedad golpeada, y va a ser muy difícil para el próximo presidente de Bolivia el poder manejar esta crisis que se está viviendo actualmente. Va a ser muy difícil y reitero, el desafío más complejo. Lo bueno es que se necesita credibilidad, capacidad, experiencia. ¿Qué se requiere hacer? Salvar la economía con un programa de balance de pagos.
algunos tenemos la ventaja que hemos hecho eso varias veces. Bolivia es el campeón mundial de reducción de la deuda externa con el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, bilateral, privada, y hemos garantizado la estabilidad económica en el pasado. Cuando había dificultades se ha hecho eso. Tengo el privilegio de haber liderado el equipo que redujo 80% de la producción de la cocaína sin permitir ningún bloqueo a los que defienden la producción de coca en el Chapare, que esa no es la milenaria tradicional, la que se hace cocaína. Hicimos la proyección del gas. ¿Es difícil resucitar el gas? Sí. Era mucho más difícil en un país con potencial gasífero, en un mercado grande como Brasil, sin conexión, hacer la integración de generar termoeléctricas en Brasil, hacer el gasoducto que nos una, hacer la certificación de reservas con los decenas de pozos al año. Todo eso, el desafío es grande. Lo bueno es que yo tengo la ventaja de conocer mucha gente que ha trabajado en hacer un país sin narcotráfico, con gas, con estabilidad, con dólares, con diésel y gasolina. Y Bolivia necesita un gobierno que le garantice estabilidad económica en primer lugar, y eso se ha hecho en el pasado. Y por ese lado, y a mi pregunta, expresidente, porque usted tiene mucho conocimiento, se lo escucha, tiene conocimiento, tiene probablemente los mejores roces internacionales y contactos, pero el 2005, por ejemplo, no llegaba a la presidencia en su candidatura, obtenía el 28,62%. Próximas elecciones, 2014, también ocupaba un segundo lugar. Evo Morales era reelecto con una mayoría de más del 60%. El 2020 lanza su candidatura y no hay una buena respuesta, empiezan a haber problemas. Claro, era un año muy tenso y muy complicado para Bolivia, y el 11 de octubre decide declinar su candidatura. ¿Qué le falta a Tuto, además de todo el conocimiento que usted tiene y que la gente lo conoce, para cautivar a la gente? Mire, yo he aprendido hace mucho tiempo, y de gente mucho más grande que lo que humildemente uno es, que la política es tiempo y circunstancias, y los estados en sus vaivenes tienen tiempo y circunstancias. El hombre más grande de la historia de Bolivia es Víctor Paz Estenssoro, de lejos, cambió Bolivia 2 veces. Y del 64 al 85, 20 años, el mayor talento de Estado lo tuvimos guardado en el exilio sin hacer absolutamente nada. María Corina Machado, en Venezuela, mi amiga, ¿empezó ayer? No, hace 20, 25 años que está en la pelea. ¿Qué pasó? El tiempo y circunstancias cambian y la gente le reconoce su persistencia, su consistencia, su perseverancia, y mira el respaldo que tiene ahora. Sí, el 2005, cuando esto empezaba, había un discurso de cambio, mucha gente se dejó seducir por ellos. A mí se me acercan muchos a decir: yo confié en el MAS, yo voté, me equivoqué. Y yo, ¿qué le decía a la gente? El MAS va a llegar, se va a farrear el gas, vamos a perder los mercados de textiles, vamos a perder los mercados internacionales, se va a alinear con Chávez, con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Agorero, pesimista, me dijeron. Después tenían la bonanza, y es evidente que cuando esta explicación que hacemos ahora en la mañana, diciendo que el MAS se acabó el gas, nos dejó sin diésel, nos dejó sin gasolina, nos dejó con inflación, cuando vaticinabas eso antes, la gente decía: no, hay plata, todavía hay dólares, todavía hay gas. Bueno, pero es como el avión que está volando y el piloto, que es Evo Morales, lo deja sin gasolina, destroza las turbinas o las hélices del avión, salta en paracaídas y lo deja a su copiloto económico Arce, salta y el avión se está cayendo y estrellando. Es previsible que el avión se va a estrellar, pues se estrelló. Eso hoy día te permite saber que por primera vez en 20 años, el problema no era Tuto Quiroga, el MAS tuvo mayoría, injustamente, inmerecidamente, porque recién hoy la gente entiende que se farrearon el gas y que la plata que venía era heredada de lo que le dejamos. El país sin deuda es lo que le dejamos. El país con los dólares venían del gas y se farrearon, derrocharon y saquearon todo aquello. Hoy día la gente entiende, y hoy día el MAS es minoría. El desafío por eso no es meramente decir: nos uniremos, tú tienes saco blanco, yo tengo esta corbata roja y azul. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer para salvar a Bolivia y hacer un proyecto de cambio de rumbo de los próximos 20 años, entendiendo que la coyuntura es difícil, que las colas son largas, pero que las oportunidades son gigantescas? Concluyo con esta idea: con menos de 1% del gas del mundo, hicimos de Bolivia el corazón gasífero de Sudamérica. Con 25% o bastante más,
de litio del mundo, vamos a poder hacer de Bolivia la capital mundial de baterías de litio, con un país con un futuro que va a ser admirable. Hay que salvar la economía, resucitar el gas, proyectar a Bolivia en elecciones, que la gente se comprometa por una plataforma de cambio y que le dé mandato a un próximo gobierno y Congreso claro para salvar Bolivia sin remilgos, sin decir, ay, con el Fondo Monetario no hablemos, vamos a luchar contra el narcotráfico, venga la Federal Brasileña, venga la DEA, venga Argentina, los narcos no quieren, tienen que venir para acabar de limpiar Bolivia de esta narcocriminalidad que estrangula a Cochabamba con bloqueos que buscan proteger y darle impunidad a un depravado. Perfecto, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana, expresidente. Es una percepción muy importante en una época de coyuntura también es relevante para nuestro país y sobre todo cuando se vienen procesos como las elecciones judiciales que son importantes. Se vienen procesos el próximo año, elecciones generales que serán fundamentales para saber qué va a ocurrir con nuestro país. ¿Habrá una verdadera oposición? ¿Se hablará nuevamente de un voto útil? ¿Se dejarán los intereses personales y se apostará por una oposición? ¿Habrá un candidato del oficialismo? Aún no se conoce quiénes serán candidatos. Se manejan muchos nombres. Entre los nombres que se manejan, el suyo, Tuto Quiroga, otro, Manfred Reyes Villa, Doria Medina, Andrónico Rodríguez. ¿Habrá un Luis Arce? ¿Quién será el candidato del movimiento al socialismo? ¿Habrán alianzas? Son muchas de las preguntas que en su momento imaginamos que también serán respondidas. Gracias por acompañarnos, que tenga una excelente jornada. 10:30, una conferencia de prensa que ha convocado a los medios de comunicación para ampliar precisamente este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Se requiere un voto de salvación nacional el próximo año. Así lo haremos. Gracias por acompañarnos. Continuamos, hay más.